del 2021. Estamos listos para compartir con ustedes esta mañana una interesante conversación desde un espacio abierto con una de las grandes referencias médicas, académicas en nuestro país, como lo es el doctor Juan Almendares Bonilla. Desarrollaremos un diálogo con mucho contenido social, pero sobre todo mucho contenido humano. La multienfermedad y la pandemia de la desigualdad. Un gusto poder compartir con usted, doctor, desde este espacio, conocer su exposición desde este punto de vista de la pandemia, en este momento donde la pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas al mundo y donde obviamente se han dado fuertes cuestionamientos por el mal manejo del mismo, tanto a nivel nacional como internacional. Un gran honor, Silvia, estar en su programa. Quiero puntualizar lo siguiente. A finales del siglo XX presentamos en Múnich, Alemania, con el doctor Concepción Ferrufino y la doctora y neumóloga Cecilia Varela, el síndrome de multienfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Una idea muy sencilla que se me ocurrió cuando observaba a los ladrilleros que trabajaban con sus pies y que eran multiparasitados, anemia severa, dificultad para caminar, mucha pereza, alcoholismo, desnutrición y sobre todo una profunda depresión y estado muy pálido, y a esto yo le llamé el síndrome de multienfermedad, que es la coexistencia de varias enfermedades en una sola persona. Pero después me di cuenta que también existía multienfermedad en los países desarrollados, porque también ahí hay desigualdad. Ese síndrome es muy importante y se me vino, como dicen, al pensamiento la idea que la pandemia de COVID es una multienfermedad, porque en realidad esta multienfermedad se ha interpretado mal teóricamente. Voy a decirlo con humildad, pero con firmeza. Nosotros podemos pensar a igual que los países desarrollados y hemos desarrollado una teoría muy importante, que la causa del coronavirus se ha convertido en un fetiche. Se cree que es un virus y que ese virus explica todo el problema. Pero eso es falso, porque el virus es producto de la desigualdad social y es producto de la desigualdad que existe entre países ricos y avanzados y países pobres. ¿Cómo poder explicar este concepto, doctor? Porque al inicio de la pandemia, de hecho, dialogábamos con varios médicos y por falta de conocimiento también, porque esta pandemia fue algo nuevo para el mundo, pero decían de que era un virus que no era mutable. Y usted está hablando ahora en términos de la desigualdad que se da entre las grandes naciones. Y sin lugar a dudas hemos visto cómo la mayor índice de casos por contagio de COVID y por ende de fallecimientos se ha dado en las grandes potencias, en el caso de los Estados Unidos. Bueno, precisamente, y ahí quiero hacer una observación. Es una reflexión sobre lo que llamo las relaciones verticales. Por ejemplo, existe una relación vertical asimétrica entre
los expertos que hablan de salud y las personas enfermas que solamente oyen, no hablan. Es decir, los expertos no consideran realmente ni seres humanos a las personas, porque no dan ninguna opinión. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible que las personas no tengan ninguna opinión? Y eso se da en medicina, es decir, la verticalidad militar, la verticalidad del que sabe y el otro es ignorante. Entonces yo creo que tenemos que cambiar esa relación. Y esa relación también vertical es lo que tienen los países dominantes. Y nosotros vemos que en esta pandemia se han cometido múltiples errores, aún en los países grandes. Y si vemos la situación, que es diferente, por ejemplo, la idea de la pandemia ha sido mantener la distancia, establecer una mascarilla, lavarse las manos. El confinamiento, además. El confinamiento. Y ahí vemos que comienza la desigualdad, porque en el caso de Honduras, un alto porcentaje no tiene casa, no puede confinarse y además no trabaja, tiene que salir fuera del lugar a buscar comida. Y mire cómo comienza la desigualdad en el mercado. Para el pobre es el mercado público y para el que tiene recursos es el supermercado. Pero no es cualquier supermercado, es el Walmart, es decir, la transnacional del alimento. Y los pobres les cierran los mercados. Ahora, ¿dónde están los alimentos más sanos? Están en los mercados públicos, porque el otro requiere refrigeración. ¿Y qué le dice a la gente? Que tiene que comer comida chatarra. Y la comida chatarra no paga impuestos y a las pobres mujeres las golpean, les botan la comida. Ahí está la desigualdad. Y el otro asunto es que lógicamente no solamente es el virus, si el virus no tiene vida, lo que tiene vida y explota es el mercado, es decir, el gran capital. Entonces, ¿qué pasa? Aislamos la gente. La salud equivale al silencio, a la inmovilización y a la desigualdad. En ese sentido, desarrollé una teoría. La salud es la holobiosalud, es la salud de toda la vida, pero es la vida activa, es la vida del animal, de la planta, es la vida del ser humano y es la vida de explotación del ser humano. Eso produce la gran desigualdad. Y por eso, en realidad, si nosotros vemos la salud, lo primero que vamos a ver es la desigualdad en los presupuestos. Los presupuestos son para militares, pero no para salud, no para educación, no para vivienda. Eso es un síndrome de multienfermedad y desigualdad. ¿Cómo se da ese falso concepto de salud y enfermedad? ¿Cuál es verdaderamente el enfoque de salud? Bueno, el enfoque de salud obviamente está ligado a la vida, está ligado también a la necesidad de justicia, a la necesidad de la igualdad económica, social y no a la explotación humana. Lo que tenemos en Honduras es un grado alto de explotación, desigualdad, falta de justicia y sobre todo pues países que estamos militarmente ocupados, donde no hay igualdad, no hay realmente una vida que no sea por la imposición hegemónica, donde hay grandes capitales que explotan al pueblo y que además de eso utilizan la corrupción. ¿Qué significa todo esto?
que tenemos un sistema precario de vida, que tenemos un sistema que explota a los trabajadores. Mire, con el COVID, ¿qué pasó? Primero lo que hicieron fue despidos masivos, más de 2 millones de trabajadores. Las maquilas, que son empresas multinacionales, lo que hicieron fue golpear duro sobre todo a las mujeres. Entonces, al final de cuentas, tenemos un sistema mercantilizado de salud. Si una persona se enferma de COVID y es pobre, prácticamente está totalmente abandonada. Es decir, no hay médico, no hay enfermera, no hay centro de salud, no hay medicamentos. Así vive la mayor parte de la población. Clase media no puede, y para ir a un hospital privado, que ahora está más controlado por la banca que por la microempresa médica, en realidad esa persona al final de cuentas tiene que gastar más de 1 millón de lempiras. Entonces, en ese sentido, es la negación del oro biosalud. ¿Y cómo se puede considerar el enfoque de, cómo se puede considerar la salud desde un enfoque político, las privatizaciones, especialmente teniendo en consideración a lo que usted expone? Bueno, en realidad, la verdad es que la medicina, como decía precisamente Virchow, que era un científico que estudió la inmunidad, él decía que la medicina es política. Y la realidad es que la medicina es política, porque el ser humano es un animal que se diferencia de los animales porque es político. Ahora, usted ha enfatizado mucho en esta palabra, porque la palabra política quiere decir la posibilidad de transformar la realidad y transformarla en un sentido ético, en un sentido transparente, en un sentido solidario, humilde, amoroso. Esa es la política. La política tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un mundo no mercantil. Por eso, para tener una verdadera estructura de salud, necesitamos un sistema desmercantilizado, necesitamos una seguridad social que no abarque al 10, al 12, 15% de la población, sino que abarque a toda la población. Por eso, cuando se habla de la necesidad de un cambio de sistema en este país, cuando se le quiere dar un contenido social, eso significa dar un sistema que ayude a la vida. Y usted puede ver ahora que esta pandemia, que nace en realidad de la desigualdad en los países grandes, de la gran cantidad de personas obesas, multienfermas, muchos fármacos, muchos psicofármacos, mucha violencia del sistema, también hay enfermos. Y el COVID, lo único que marca un punto es que la gente cree que todo el mundo muere del COVID. No, muere de la multienfermedad, muere de la desigualdad, de la explotación humana. Y para eso, el error más grande es creer que para eso hay un medicamento. ¿Qué incide en la forma como se presenta esta enfermedad? Que hemos visto cómo se han dado casos por contagios severos en familias, donde familias enteras han fallecido. Sin embargo, otras personas superan la enfermedad. ¿Qué relación tiene la enfermedad con el sistema inmunológico? Bueno, eso es muy, muy importante. Primero porque nosotros como seres humanos nacemos con un sistema inmunológico, lo que llaman el sistema innato, es decir, que nacemos con él.
Pero ¿qué quiere decir inmunológico? Es un sistema que no debemos de verlo como una guerra, porque hay un error conceptual en eso. El sistema inmunológico nos permite identificar sustancias, alimentos que no van a ser perjudiciales a nosotros, que nos protegen, así como también nos permite establecer relaciones con animales, con bacterias. Solo fíjense que nosotros tenemos en nuestro organismo algunos trillones de células, pero tenemos más de 10 trillones de bacterias, virus y especies. Entonces, el sistema inmune es lo que nos permite vivir y protegernos de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que altera la naturaleza? Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, el caso de la genética. La genética está muy deformada por una tecnología que hace dinero, ¿verdad? Como por ejemplo la Monsanto. Entonces forman los transgénicos. Los transgénicos han alterado la inmunidad del ambiente. Eso es lo que yo llamo la holobioinmunidad. Esa existe en un bosque, pero si usted tira tóxicos al bosque, tira plaguicidas, entonces altera la inmunidad. Y en ese caso, podemos decir, digamos en el caso del dengue, el vector, o sea, lo que transmite el dengue, es un zancudo, es un mosquito. Pero ese mosquito, para poder transmitir el dengue, el hombre lo controla, ya sea usando un plaguicida. Pero ese plaguicida mata al zancudo. Pero el zancudo tiene la capacidad de reproducirse y por eso tenemos dengue. Porque no hay suficiente agua, el agua estancada, crecen los mosquitos, destruimos el ambiente y ahí aparece el dengue. Pero en el caso del COVID, el vector, o sea, el transmisor, que resulta de cambios en la naturaleza, por ejemplo, algunos dicen los murciélagos, pero la verdad es que el vector más importante es el ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Que la idea absurda es que hay que eliminar el vector. ¿Y quién es el vector? El humano. O sea, habría que matar al humano, o habría que aislarlo, o habría que creer que el humano es enemigo. Y por eso se ve agresiones hasta contra los médicos. Y por ejemplo, este sistema político, lo que menos ha atendido es a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud. Es el peor atendido. Le retrasan los salarios. Entonces pareciera como que si fueran enemigos del sistema. Eso es en realidad pues el ejemplo. Entonces tenemos, para ver la relación con el COVID, podemos decir que una parte está en la naturaleza, que es lo que llamo yo en la biodiversidad, la holobionaturaleza o biodiversidad. También está en la genética, es decir, en la genética ¿de quién? Del virus y de los humanos. Esa es la holobiogenética, porque esa genética está en animales y está en los virus. ¿Y cómo se da esto, doctor, una vez que las personas han sido contagiadas por este virus, que se generan los anticuerpos? Bueno, en realidad los anticuerpos corresponden, casi todos ellos, a la inmunidad adquirida. Y esos anticuerpos se producen por los antígenos. Un virus es un antígeno. Una vacuna es un antígeno. El antígeno es una sustancia extraña que entra al organismo y produce una respuesta. Y esos son los anticuerpos. Y que están en unas células que se llaman linfocitos o se llaman también
son tipos de proteínas que responden y reaccionan con los antígenos. Hay personas que se han desarrollado pruebas, la prueba ELISA, que le llaman, donde les mide el nivel de anticuerpos que generan. También se da este mismo nivel de anticuerpos en las vacunas. En ese sentido, dentro de la genética, el estímulo hacia el sistema inmunológico, ¿cuál puede funcionar más? Aquellos anticuerpos que se dan de forma natural por el mismo virus o aquellos que se dan a través de la vacuna. Mire, muy importante su pregunta. Hay dos inmunidades así en términos generales. La inmunidad innata que está al nacimiento y que se llama inmunidad natural. Y la inmunidad de los anticuerpos. Entonces, con esto quiero decir que si usted afecta la inmunidad natural o la del nacimiento, la puede afectar de muchas maneras. Una puede ser, si no se alimenta bien, la desnutrición. Si también usted es expuesta a enfermedades como cáncer, entonces afecta la inmunidad innata. Pero digamos la vacuna, podemos decir que es el antígeno que produce anticuerpos contra un virus, ¿verdad? Contra un virus. Por ejemplo, a alguien le da un sarampión, desarrolla anticuerpos, el virus del sarampión es el antígeno y desarrolla anticuerpos contra este virus. En este caso, la inmunidad puede durar muchos años. Esa inmunidad, doctor, precisamente por eso, porque es la preocupación ahora mismo de la población, especialmente cuando también se habla de variantes. ¿Qué porcentajes o probabilidades de contagio tiene una persona que ya ha estado contagiada con el virus de volver a contagiarse? ¿En cuánto tiempo? Sí, mire, voy aquí a explicar lo siguiente porque es muy importante su pregunta. Y aquí hay controversia entre los científicos. Por ejemplo, algunos consideran que vacunar en tiempo de pandemia lo que hace es producir la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una gran actividad vírica y si usted vacuna, produce antígenos, entonces el virus detecta cuáles son los antígenos y entonces la variabilidad del virus aumenta y se produce lo que llaman variantes. O sea, hay más contagio, hay más variabilidad, pero también el virus puede variar en cuanto a la durabilidad. Por ejemplo, una vacuna, y es el caso del coronavirus, que la vacunación repetida puede producir anticuerpos de corta duración. Digamos, en el sarampión puede durar muchos años, pero usted ve que la variabilidad del coronavirus es más corta. Lo mismo ocurre con las gripes. Es precisamente entonces por eso usted me está hablando de la variabilidad del virus. Se puede decir que de aquí es donde surgen las variantes y por otro lado es donde vemos prácticamente como una impotencia de ver que hay personas que han aplicado las 2 dosis y aún así se contagian. Y eso le está diciendo a través del mundo de la ciencia que ya están pensando en una tercera dosis, pero ya las primeras 2 pareciera que fracasaron y no es una respuesta ante la amenaza del virus. Sí, pero frente a esa tercera dosis también hay controversia, porque en la medida que usted va repitiendo las dosis, la variabilidad va aumentando. Esa es la tesis de uno de los virólogos muy famosos. Yo diría que hay todavía mucha incertidumbre y ahí quiero agregar algo a su pregunta. Es que el gran error que existe en este manejo de la pandemia
es creer que la solución a todo son las vacunas. Yo no estoy diciendo que las vacunas no sirvan, pero sí hay que tener una posición crítica. Y le voy a dar el mejor ejemplo de eso. Yo lo que veo que en toda esta campaña no he escuchado que haya una campaña sobre la obesidad. Dice que casi nadie habla de eso. Y la obesidad afecta la vacuna. Por ejemplo, la obesidad produce disminución de los anticuerpos de la vacuna. El sujeto que tiene grasa y que no solamente es la grasa excesiva, sino lo que se llama la grasa de la línea media, la que está en las vísceras, porque esa grasa tiene una gran capacidad inflamatoria. Por eso algunos dicen, bueno, ¿y cómo se murió si estaba muy bien y todo? Pero en realidad esa grasa de la línea media del corazón, la gente que tiene un poco de barriga, esa gente tiene capacidad de generar fenómenos inflamatorios severos por la cantidad de grasa que tiene especial. ¿Son las personas entonces obesas las que representan un mayor riesgo ante este virus? Definitivamente las obesas, las diabéticas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la cantidad de azúcar. Una de las cosas muy importantes es la regulación del azúcar. Los diabéticos, los hipertensos, todo eso está relacionado con la virosis, que llega a producir fenómenos inflamatorios. Sin embargo, usted sabe que el COVID, en términos generales, su mortalidad es baja, pero si está comprometido con otra enfermedad, y ahí es donde yo digo, la enfermedad del COVID es multienfermedad. Hay algunas personas que han superado el COVID, pero también se dan algunas consecuencias colaterales al COVID. Afecta el intestino, afecta el oído, afecta el cerebro. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir, el seguimiento luego del COVID? Usted ha tocado un tema muy importante. Mire, un gran error, y eso quiero decirlo, es que se le olvida al enfoque de salud el microbioma, que podemos decir que es un órgano diferente al organismo, porque ese órgano está constituido por bacterias y parásitos benéficos y maléficos. Ahí están virus y todo. Entonces, este órgano se encuentra distribuido en varias partes, en el sistema nervioso, en el intestino y en la piel. Son los lugares más importantes. Y la parte del intestino es clave y ahí se olvida a veces el manejo del COVID. El intestino es clave porque el intestino es como el segundo cerebro y en ese intestino es donde están la mayor parte de las bacterias muy importantes desde el punto de vista benéfico. Ahí están los virus. Y uno de los temas muy frecuentes, que yo lo recuerdo de que era estudiante de medicina, son los parásitos intestinales. La idea que había que matar todos los parásitos y sacarlos con la lombricera. La idea equivocada también que había que usar antibióticos en forma masiva y matar las bacterias. Nosotros no podemos vivir sin las bacterias, no podemos vivir sin ciertos virus. Hay virus benéficos y hay virus maléficos. Entonces necesitamos manejar este microbioma. Por eso alguna gente, cuando se le da vitaminas, alguien me podría, bueno, pero ¿para qué está tomando vitaminas si tiene bien sus glóbulos rojos? No, es que esas vitaminas hay unas que son importantes para la genética de las bacterias o para la epigenética, que es la genética que se produce
después de la vida, no son los genes heredados, sino los que se van desarrollando en la vida. Entonces creo que es muy importante valorar todo el cuerpo y, como decía usted, hay que valorar el intestino, hay que valorar el sistema nervioso, hay que valorar la parte psicológica de la persona. Pueden crear alteraciones psicológicas. Es decir, el problema es integral, es multisistémico, no es solo un órgano. Un gran error es solo centrarlo en el pulmón. Muchos COVID, precisamente ayer o antier, que llegó a verme un joven y me dice: fíjate, doctor, que estoy un poco mal del estómago. Y yo me puse a platicar con él. Digo yo, él tiene COVID, pero le voy a decir que llegué a su casa y efectivamente tenía un COVID. Hay molestias que pueden ser intestinales, hay molestias que pueden ser cuestión de alteración psicológica profunda. Hay una preocupación y también una pregunta que nos obliga a formularnos, y es justamente que el mundo ha estado tratando con este virus alrededor de 2 años, prácticamente, desde que se conocieron los primeros casos de COVID, 2 años y medio, y han surgido una serie de vacunas. Pero estamos viendo actualmente que estas vacunas no son una solución real o una alternativa para la humanidad. ¿Por qué la ciencia no investiga el origen del virus para poder evitar que se siga propagando en el mundo? Es una pregunta bien compleja, Silvia, pero fíjese que no deja de tener cierta sabiduría, porque la verdad es que querer resolver el problema únicamente por el enfoque de vacuna es falso. La vacuna es un elemento importante y ahí veo yo un gran error en el manejo de la pandemia. Es una crítica humilde, ¿verdad? Soy un ciudadano humilde de un país del tercer mundo, pero que me puedo atrever a discutir con cualquier sujeto del mundo desarrollado para decirle que creer que solo la vacuna, y eso me da un poco de tristeza, porque todos los mensajes, póngase la vacuna, pero no hay ningún mensaje: cuide su sistema inmunológico, utilice tal cosa, tal planta, tal esto le puede servir. No se habla precisamente de la obesidad, que la obesidad agrava profundamente el COVID. Y es un problema, es una pandemia. Y si queremos ver otros aspectos, no son considerados. Entonces, algo muy importante, pues, es que la vacuna ayuda, pero no es todo. Es decir, ahí necesitamos... Ahora, el origen es muy discutible. Todavía no se sabe por qué se ha desarrollado esta pandemia. Tomó un carácter político, enfrentamiento entre potencias, acusaciones mutuas. Y lo que estoy diciendo yo no es un invento. El enfoque de Trump y el enfoque de Biden son diferentes en cuanto a las vacunas. Trump hasta incluso impuso un tratamiento y fue acompañado por el gobierno de Honduras, un tratamiento falso. Entonces creo yo que se necesita mayor profundidad, mayor investigación, pero el error es solo ver, por ejemplo, el problema de las vacunas y no ver el neoliberalismo. Pero además es interesante todo este proceso en cuanto a la fabricación de estas vacunas sin conocer a fondo los orígenes de una enfermedad, y sobre todo lo que llama la atención ahora es precisamente ante la falta
de las vacunas es esa combinación de vacunas de diferentes casas y de diferentes laboratorios. Bueno, eso. Si bien es cierto, considero de que se debe desarrollar un estudio amplio antes de inocular a cualquier persona ante una ciencia responsable. Se debe practicar un examen físico a la población para conocer su cuadro clínico, mire, si presenta algunas patologías. Usted ha tocado algo fundamental. Y siento que aquí en el país no se está actuando de esa forma responsable, porque las personas, a través del psiquis, ese miedo colectivo, llegan a hacer las grandes líneas porque nadie se quiere morir, nadie se quiere contagiar, pero tampoco la población se informa en relación a qué vacuna debe aplicarse conforme a su organismo, y tampoco se ha visto en los medios de comunicación una campaña primero para concienciar a la población sobre su cuidado inmunológico, como usted lo ha manifestado, pero además conocer el origen y las diferencias entre una vacuna y otro, y qué reacciones alternas se pueden dar al momento de utilizarlas en caso de que no sean compatibles. Mire, por ejemplo, la verdad es que se ve como una especie de ausencia de planificación, de ausencia de un enfoque científico, porque la organización de la sociedad, las ciencias de la organización, tienen que ser hechas con el pueblo. Usted no puede organizar un sector si no toma en cuenta al pueblo. La información también debe estar. ¿Qué es lo que está pasando? Están haciendo evaluaciones que llamo yo evaluaciones post factum o post mortem. Por ejemplo, eso de ponerse una vacuna y luego cambiar a otra, y luego que dicen que van a hacer un estudio para ver si no es nocivo. ¿Cómo van a hacer una cosa después de que la han aplicado? Bueno, y realmente hemos visto también cómo en un momento esto generó mucha duda entre la población, aumentó la incertidumbre porque justo se vio en algunos triajes que la gente se sintió como ratones en ese experimento entre la mezcla de una vacuna a otra. Con este programa nosotros pretendemos ser muy responsables y le pedimos a la población de igual forma darle seguimiento y evitar otro tipo de interpretaciones a lo que nosotros estamos dando. Estamos cuestionando el mal manejo de la pandemia en nuestro gobierno, pero también la falta de información, tanto por parte de las autoridades en cuanto a lo que es el virus, cómo funcionan las vacunas en nuestro organismo y la compatibilidad de nuestro sistema inmunológico conforme a la vacuna que vamos a recibir. Creo que el gobierno debe implementar estas acciones de inmediato y evitar dar tantas cadenas de desinformación que parece Juan Orlando Hernández, un agente aduanero, recibiendo la cantidad de vacunas cuando la gente lo que realmente necesita es estar bien informado en torno a lo que se da del manejo de las vacunas al momento de las mezclas de las vacunas y cómo funcionan las vacunas en nuestro sistema inmunológico. Vamos a hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa también tenemos la compañía con nosotros de María Clementina Gutiérrez Zelaya, una señora de escasos recursos económicos, de un área rural donde no encuentra medicamentos, donde no encuentra farmacias, donde no encuentra centros de salud, mucho menos hospitales, y que le ha apostado a la medicina natural